En fin, mirando, decía yo, al mercado, mirando a lo que está ocurriendo en clave económica, Pablo Gil, analista jefe de XTV. Entramos en una semana crítica para negociar ese techo de deuda que tiene que ampliarse sí o sí en Estados Unidos. Como sabéis, la situación es compleja porque los republicanos han aprobado en el Congreso ese aumento del techo de deuda, pero condicionado a una serie de recortes en la agenda social de Biden, y las posturas están muy alejadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se reúne Biden con los republicanos durante la semana y lo más importante es entender dónde estamos. Nos encontramos aquí. Si hubiese habido un acuerdo en el Congreso entre los dos partidos, el partido que respalda a Biden y la oposición, habríamos ido directamente a la solución idílica, que es poder subir el techo de deuda sin que hubiese más contratiempos, pero no ha sido así. Como decía antes, hay una condicionalidad que los demócratas no están aceptando. Por tanto, estamos ahora con el riesgo de no llegar a un acuerdo. Para entender bien cuál es la dinámica y cuál es el proceso que se puede seguir, vamos a desarrollar todo ese mapa que acabo de mostrar en distintas fases. Lo primero que tenemos que entender es que en enero se alcanzó ese techo de deuda y desde entonces el Departamento del Tesoro, que está dirigido por Janet Yellen, la antigua presidenta de la Reserva Federal, está utilizando lo que llamamos unos trucos contables que ellos prefieren llamar medidas extraordinarias para continuar pagando las cuentas del Estado y así evitar el incumplimiento en el pago con los acreedores. A partir del 1 de junio, según Yellen, ya no va a ser posible alargar más este juego contable y se va a quedar sin dinero. A esa fecha, en la gráfica la vamos a denominar fecha X. Bueno, ¿cuál es la primera solución? La primera solución hubiese sido el acuerdo, como decíamos antes, entre demócratas y republicanos, tal y como se hizo en 3 ocasiones durante el mandato de Donald Trump o en decenas de ocasiones en otras presidencias anteriores. Pero este camino no ha sido el que ha surgido y dado la lejanía que hay entre las posturas del Partido Demócrata y Republicano, parece poco probable que las cosas se vayan a saldar de una forma tan benigna, tan sencilla. La solución 2 es una suspensión temporal, lo cual implica aumentar un poco el límite para ganar tiempo. Es decir, le damos una patada hacia adelante, incrementamos unos pocos millones ese techo y seguimos negociando para evitar el incumplimiento. ¿Por qué parece poco probable? Bueno, parece poco probable porque si tú retrasas unos cuantos meses esta situación, cada vez te acercas más a un momento crítico, que son las elecciones presidenciales de 2024. Es decir, que si no llevas a cabo una solución ahora, probablemente se va a convertir en un arma política para desbancar en este caso a Biden, y los demócratas son plenamente conscientes de este riesgo y por tanto no creo que estén muy dispuestos a buscar la solución de patada hacia adelante. Ya trataremos con este problema más adentro de 2023 o incluso iniciado 2024. La otra opción que tienen es lo que se llama una maniobra de petición de descargo, que básicamente intenta evitar la resistencia de los republicanos, y para ello necesitarían mayoría. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que para poder llevar el aumento del techo de deuda a través de un proyecto de ley, al menos necesitan que 5 republicanos apoyen al planteamiento demócrata, y en este momento no parece que sea el caso. De hecho, el presidente del Congreso republicano ya tuvo muchísimas dificultades para conseguir el apoyo necesario, y una de las condiciones que se le impuso en la 12ª votación antes de salir elegido fue precisamente que no hubiese ampliaciones de techo de deuda sin una condicionalidad en reducción de gastos sociales. Por tanto, como digo, este camino parece que va a estar bastante vetado por el lado de los propios republicanos. La cuarta solución posible, que fue lo que ocurrió en 2011, es que los legisladores lleven el debate hasta la fecha límite y en el último minuto, viendo la reacción que tiene el mercado, decidan que es preferible dar su brazo a torcer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en 2011 el S&P 500 en tan solo un mes bajó un 20% y fue el arma que desatascó las negociaciones. Pero como veis, el problema de llevarlo al límite es que no es una solución que no tenga un coste, ¿no? Y podría provocar
desasosiego en los mercados, problemas en la financiación de Estados Unidos con un coste de la deuda más alta, preocupación entre los acreedores internacionales, etcétera, etcétera. Por el lado de la solución quinta, estamos hablando de cuando ya pasamos la fecha X, es decir, llega un momento en que se queda sin dinero como tal el Tesoro estadounidense y tiene que dejar de pagar pues el resto de sus facturas. En este caso, lo que se entiende es que para evitar ese default no pueden dejar de cumplir con los pagos de la deuda y de los intereses de la deuda. Entonces consistiría en que se prioriza desde el gobierno el pago a los tenedores de la deuda estadounidense, pero claro, el mensaje interno es malísimo. Imaginad tener que decirle a la población y sobre todo a aquellos que dependen de nóminas o de pagos estatales que se va a dar prioridad al pago de la deuda a China antes que al ciudadano estadounidense. Creo que políticamente sería muy complicado. Dejarías a un lado pues a los trabajadores federales, a los veteranos de guerra, a las necesidades de seguridad social, y a cambio estarías pagando a potencias extranjeras. Creo que también parece bastante obvio que esta situación sería muy compleja. La solución sexta, pasada la fecha X, sería que además de priorizar el pago de la deuda, intentasen también priorizar otras facturas clave. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Pues a los seguros sociales y a los salarios, por ejemplo, de los militares. ¿Qué es lo que ocurre? Que Janet Yellen dice que no es tan sencillo, que no se puede abrir y cerrar un grifo en el caso de los pagos a distintas instituciones o empleados federales, que el sistema no está pensado para eso, y por tanto hay problemas técnicos muy severos para poder llevar a cabo esa decisión granular de a quién se le paga y a quién no. La solución séptima, pasada la fecha X, es que el gobierno va pagando los pagos retrasados hasta quedarse sin dinero. Es decir, toma la prioridad de qué es lo primero que hay que pagar y va haciendo el ejercicio de abonar a sus acreedores hasta que se queda sin fondos. Eso significa que habría retrasos en los pagos tanto a personal como a instituciones gubernamentales. Y si tú no priorizas el pago de la deuda, quiere decir que una parte de los pocos recursos que te quedan van a parar a partidas que no tienen que ver con la devolución del principal y el pago de intereses, lo cual probablemente acercaría aún más la fecha del incumplimiento o default de la deuda del gobierno, lo cual es justo uno de los mayores miedos que ahora mismo hay en los mercados. Soluciones más creativas, pero a su vez mucho más complejas. Alguien decía entre los economistas que asesoran a la Casa Blanca: ¿y por qué no emitimos una nueva moneda por valor de $1 billón y lo depositamos en la Reserva Federal y que sea la Reserva Federal la que inyecte efectivo al gobierno para que pueda hacer frente a sus pagos? Y dices, bueno, en ese caso te vas a encontrar con un impacto muy negativo en el dólar. Si Estados Unidos acuñase una nueva moneda, probablemente el dólar se hundiría, lo cual dejaría en una situación muy complicada a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. Otra solución también creativa, pero que no deja de ser problemática, es acogerse a la enmienda 14, que dice que Estados Unidos debe honrar el pago de sus deudas, lo que permitiría ampliar el techo de deuda por decreto presidencial. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, pues que empiezas a crear un precedente peligrosísimo a nivel legislativo, ¿no? De ya no necesitas a los dos partidos principales de Estados Unidos para tomar decisiones tan importantes como estas, con lo cual es muy probable también que nadie quiera abrir esta caja de Pandora. Esto nos lleva a que la situación es compleja y entender qué pasaría, aunque la probabilidad sea remota, muy remota, porque nunca ha pasado en la historia, pero qué pasaría si hubiese un incumplimiento en el pago a los acreedores de Estados Unidos. Bueno, el propio Jerome Powell, el presidente de la Fed, en su última reunión nos dejó claro que los efectos serían catastróficos. En 1979, en la primavera, fue cuando la única vez en la historia de Estados Unidos donde por problemas técnicos el Tesoro no hizo los pagos a tiempo a algunos pequeños inversores, pero nunca antes había ocurrido. Es decir, fue algo totalmente anómalo y circunscrito no a una falta de acuerdo, sino a un problema técnico. Si realmente hubiese incumplimiento, pensad que la deuda de Estados Unidos siempre se ha percibido como una inversión segura, y el incumplimiento desataría la falta de confianza en Estados Unidos para pagar a sus cuentas y a sus acreedores, lo que aumentaría muy notablemente el coste de la deuda que ya tienen,
y la deuda que emitiesen a tiempo futuro, y provocaría muy probablemente un desplome severo en el dólar. En este entorno, y sabiendo lo que ocurrió en 2011, que simplemente con una bajada de rating de AAA a AA+, hubo una caída de un 20% en el S&P 500 en tan solo un mes, si en este caso estuviésemos hablando de una situación de incumplimiento o default, probablemente los mercados financieros se hundirían y el coste de todo ello sería mucho mayor que el ponerse de acuerdo entre demócratas y republicanos. Todo apunta a que no va a haber un default, porque nunca lo ha habido y porque no tiene sentido el coste que apareja el no cumplir con tus acreedores. Pero lo que sí es factible y parece razonable es que se vaya a estirar la negociación hasta el último minuto, y eso podría meter muchos nervios entre los inversores y un incremento notable de la volatilidad. Así que estad atentos a este tema, que creo que va a ser crucial durante el mes de mayo.